Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Aleluya. Estamos tan gozosos de estar nuevamente reunidos, pues por esta vía, gloria a Dios, pero reunidos en su nombre. Amén. Así que vamos a dar unos segunditos en los que se van conectando. Ya estamos compartiendo, aleluya, el link. Gracias, Señor. Ajá. Gracias al Señor por la tecnología, ¿verdad? Porque es una estrategia de Dios para este tiempo. El contar con la tecnología para poder reunirnos en su nombre. Amén. Así que damos la gloria al Señor por todos los que se están conectando. Bendecimos sus vidas. Damos gracias al Señor. Bendecimos las conexiones. Declaramos, wow, que tendremos una conexión bendecida, porque realmente en estos tiempos a veces, ¿verdad? La electricidad, tantos detallitos, pero bueno, declaramos que el Señor toma control. Amén. Y estamos gozosos, familia, gozosos, porque Dios ha sido bueno. El Señor ha sido más que bueno, porque, wow, tantas cosas, tantas noticias que se escuchan, pero el Señor nos ha prometido en su palabra que Él guarda a los suyos. Él guarda a los suyos. Amén. En medio de todo juicio, el Señor va a guardar a los justos. Por eso es tiempo de compartir las buenas nuevas, para que sean muchos más los que conozcan al Señor, los que puedan aferrarse a Él, los que puedan descansar en Él. Amén. Así que bendecimos al Señor, todos los que esta mañana han decidido congregarse, los que han decidido descansar en el Señor, los que han decidido adorar su nombre en el día del Señor, ¿verdad? Cuando leemos en la palabra, en Génesis, lo hemos estado leyendo, han habido, se celebraba originalmente, ¿verdad? El Shabbat los sábados. Ahora nosotros los cristianos lo celebramos los domingos, celebrando la resurrección de nuestro Señor, celebrando esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado y sobre la muerte, que era la consecuencia y que dice la palabra que es la paga del pecado, ¿verdad? De allí es que nosotros nos congregamos y que celebramos el día del Señor, el día de la victoria del Señor, los domingos. Amén. Pero independientemente el día, familia, porque el mismo Señor Jesús dijo en los evangelios, ¿verdad?, que Él era el Señor del Shabbat. Así que todas esas limitaciones que por tradición se habían hecho, Él sanó, Él resucitó, wow, porque Él es el Señor. Amén. Y lo importante, familia hermosa, es que nosotros descansemos en Él en el día, que lo celebremos con Él y para Él. Amén. Así que qué belleza poder tener este tiempo donde hacemos un stop, ¿verdad? Dicho en buen español. Y aquí en su presencia nos congregamos, nos conectamos, oramos en el poder del acuerdo, recibimos esa palabra de parte de Dios que va a traer a nosotros esa dirección, ese bálsamo, y damos gracias al Señor por su palabra. Y quiero, precisamente hablando de la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes en Primera de Timoteo, capítulo 2, donde dice instrucciones sobre la oración. Y esto es algo bien importante que todos nosotros, ¿verdad?, los cristianos, los que creemos en Jesús, los que creemos que la palabra del Señor es nuestra constitución, ¿verdad?, es nuestro manual de vida. Mire, esta instrucción sobre la oración está bien poderosa. Fíjense esto.
Dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. En una vida en el Señor, nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener una comunicación con nuestro Señor, que es a través de la oración, ¿verdad? Y cuando hace la expresión rogativa, es ruego, cuando estamos, ¿verdad?, en desesperación, que clamamos, que rogamos al Señor. Cuando habla de oración, ¿verdad?, es esa manera de comunicarnos. Cuando habla de peticiones, es que el Señor quiere que nosotros llevemos a la presencia de Dios toda situación, toda carga, toda angustia, toda situación que necesitemos la intervención de Dios. A Dios no le molesta. Es como que usted tiene sus hijos y que sus hijos tengan una necesidad y vayan a un vecino o vayan a un desconocido en la calle a pedirle que le ayude, que intervenga en su situación. ¿Cómo se sentiría su corazón como padre al ver que su hijo no tiene la confianza, que no tiene esa seguridad de ir a usted? Así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial está atento y presto a escucharnos. Entonces, qué importante que podamos ir a Él, a hacer nuestras peticiones. A Dios no le molesta, Dios no está ocupado. Dios quiere escucharnos. Dios quiere que como un acto de fe vayamos a Él y hablemos. Y le entreguemos, le hagamos nuestras peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos tantas cosas por las cuales dar gracias al Señor. Y cuando tenemos un corazón agradecido, pues ¿sabe qué? Se acaba la queja, se acaba la murmuración, se acaba todas estas palabras de escasez, porque nos enfocamos. Y cuando usted empieza, Señor, gracias por el aire que respiro, gracias por la luz, gracias por el día, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por un techo, gracias por el alimento, gracias, mire, por la familia, por mi esposo, por mis hijos, por mi mamá, por mis hermanos. Mire, usted tiene tantas cosas por las cuales agradecer al Señor, que cuando empezamos a dar gracias, usted dice, wow, Dios mío, son más las cosas que yo tengo que las que necesito, porque cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, entonces el enemigo toma ventaja y él va a hacer que usted se enfoque en eso, precisamente en esa cosita solamente que no tiene, y le va a desviar su atención de todo lo que tiene, por lo cual podemos dar gracias. Entonces, por eso esta instrucción en este versículo 1. Y mire qué interesante, después que Dios nos da esta instrucción en el versículo 1, ¿verdad? A través del apóstol Pablo en su carta a Timoteo. En el versículo 2 comienza así: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese que la primera instrucción, ¿verdad? Y esto lo estudiábamos esta semana en el libro Moldeando la Historia a través del ayuno y la oración. Y aprendimos esto tan importante, que a veces como cristianos nos enfocamos mucho en nuestras peticiones, en las peticiones de la familia, en las situaciones del trabajo, en la situación de un hijo, de salud, todos estos temas que son muy importantes. Y de hecho, cuando el Señor habla de peticiones, allí está todo lo que usted quiera. Pero quizás por eso el Señor comienza la oración con esta instrucción. Porque a veces como cristianos no oramos para que Dios intervenga en el área gubernamental. Porque cuando hablamos de reyes y los que están en eminencia, es por estas personas que lamentablemente, por culpa de nosotros como iglesia, haber abandonado áreas, ¿verdad? Pues la mayoría de las veces no son hombres y mujeres de Dios los que están allí gobernando. Por eso no podemos pretender que actúen como hombres y mujeres de Dios, porque no lo conocen. Entonces, cuando dice que oremos por ellos, por los reyes y los que están en eminencia, pues mire, es orar, ¿verdad? Para que el Señor se les revele. Qué bendición sería si en todas las naciones de la tierra Dios, hay un pueblo entendido en la palabra y ora para que esa gente se convierta. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando dice aquí también en la segunda parte del versículo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad,
¿verdad? Esto quiere decir que la agenda de Dios es esa, que vivamos quieta y reposadamente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Entonces el Señor va a determinar si los gobernantes prestan atención al Señor, a esa manifestación, porque yo sé que Dios a todos nos da la oportunidad de conocerle. Pues gloria a Dios, si hay una conversión, pues va a haber un cambio para bendición. Y aquellas naciones que estén experimentando, ¿verdad?, dinámicas en sus naciones, que no son de vivir quieta y reposadamente, pues Dios tomará acción, amén. Pero nosotros como cristianos debemos orar: Señor, Padre, queremos un buen gobierno, queremos vivir quieta y reposadamente, y el Señor obrará, amén. Pero tenemos que usar las armas espirituales de ayunar, de orar para todas nuestras peticiones, incluyendo, ¿verdad?, todo lo macro, no solo lo micro, amén. Y dice luego: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Muy importante, porque aquí nos dice, mira, hay que orar en el nombre de Jesús. Amén, porque Él es el único mediador, no hay otro. Usted no puede ir, ¿verdad? Porque bueno, como Dios siempre está ocupado, entonces por eso yo voy para donde a orarle a fulanita o a fulanito. No es ni a fulanita ni a fulanito. Tenemos que orar a Dios, y es, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Amén. El cual, dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Así que, fíjese, dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no es solamente en la iglesia, no es solamente en la casa, levantando manos santas, o sea, manos que no se presten al pecado, manos que han sido pactadas para Dios, manos que edifican, que construyen, que bendicen, amén, no que destruyen, no que golpean, no que agarran lo que no es de Él, no que tocan lo que no tienen que tocar, aleluya. Sin ira ni contiendas. Dios quiere que vivamos en paz, y la paz tiene que ver con renunciar a la ira y a la contienda, amén. La palabra del Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, aleluya. Tremenda esta palabra, familia. Quiero dejarla hasta aquí, y quiero que podamos orar con esta palabra, amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Hoy queremos orar, Señor, por todos, Señor, por todas nuestras peticiones, por todas, Señor, las rogativas que tenemos, Señor, todas nuestras situaciones que nos han llevado a la angustia, a la desesperación, Señor, que han, Señor, trastocado nuestra vida de descanso, Señor, que no nos permiten dormir, Padre, quieta, y no nos permiten vivir quieta y reposadamente como es lo que tú deseas para nosotros, Señor. Bien sea en nuestra vida familiar, personal, laboral, matrimonial, Señor, situaciones laborales, Señor, Padre, en donde sea, Señor, en nuestra situación como ciudadanos, en la situación de nuestros países, donde quiera que estemos en el mundo, Señor, cualquiera sea nuestra nacionalidad, Señor, hoy hemos aprendido, Señor, que tú quieres que oremos desde lo micro hasta lo macro, Señor, que también incluyamos en nuestras oraciones, Señor, la situación de nuestras naciones, a nuestros gobernantes, Señor, y tú eres el que vas a obrar, y tú eres el que decide si transformas corazones o si cambias los gobiernos, Señor, pero nuestro rol como iglesia es orar, Señor. No nos llamas a criticar, a quejarnos, a molestarnos, a llenarnos de ira y de contienda, a ser parte de una contienda. No, Señor.
Tú nos llamas en este pasaje a ser parte de la solución a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, de nuestro ruego, de nuestra intercesión, Señor, y dando acción de gracias, siendo agradecidos, Señor, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Es tu agenda, es tu voluntad, Señor. Y es por eso que esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, por nuestra nación y por todas las naciones de la tierra, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, unidos todos en el poder del acuerdo, Señor. Padre, porque tú pusiste en el corazón de un hombre, de Nehemías, Señor, el restaurar, Señor, las murallas derribadas de su nación. Un hombre, Señor, que fue a tu presencia y que se arrepintió. Así que esta mañana nosotros te pedimos perdón y nos humillamos ante ti, Señor. Padre, nosotros reconocemos, Señor, que hemos pecado ante ti, que nuestros antepasados han pecado, Señor. Padre, que tu iglesia ha pecado, Señor, que los que no te conocen más aún han pecado, Padre, porque es su estilo de vida, Señor. Pero hoy nos ponemos en la brecha, como tú dijiste en Ezequiel, Señor, que si habrá alguno que se pusiera en la brecha, aquí estamos, tus hijos, Señor, y nos ponemos en la brecha, Señor. Padre, por nuestras familias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestras ciudades y por nuestras naciones, Señor. Aquí estamos, Señor, henos aquí, Señor. Clamamos, te pedimos que nos limpies con tu sangre, Señor. Padre, que nos limpie, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Renunciamos, Señor, a todo lo que ha, Padre, caracterizado a nuestras vidas, nuestra familia, nuestras naciones, Señor. Te pedimos perdón por la idolatría. Señor, te pedimos perdón por todos los altares de Baal que se han levantado. Señor, te pedimos perdón por todos los pactos de sangre que se han hecho para pactar nuestras naciones, Señor. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por la corrupción, Señor. Te pedimos perdón por la idolatría. Te pedimos perdón porque la idolatría no solo ha sido a imágenes, Señor, de yeso, de madera, sino también ha sido a personas, a sistemas, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos puesto, Señor, detrás, Señor, de bandos que no son comandados y dirigidos por ti, sino por ideologías de hombre. Te pedimos perdón, Señor, cuando como iglesia no hemos sido sal y luz. Señor, te pedimos perdón cuando nos hemos como iglesia puesto de parte de un bando de otro, en vez de ser la luz que hace que la tiniebla desaparezca de nuestras naciones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando, Padre, como cristianos, Señor, no le demostramos el amor a otro porque pensaba diferente. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos, Señor, ido a buscar a los perdidos, Señor. Padre, porque nos hemos, Señor, sugestionado, Señor, y porque en vez de, a veces hay gente, Señor, que viendo la necesidad palpable de ti que tienen, Señor, nos intimidamos, Señor, porque están vestidos de blanco o porque, Padre, tienen una apariencia contraria a la que tú le hiciste, Señor, originalmente, Señor, y tu diseño que no cambia, que nadie puede cambiar, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Si hemos avivado el fuego de la contienda en vez de ser pacificadores como tú nos has llamado a ser, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Nos acogemos a tu misericordia, Señor. Nos acogemos en esta hora porque tu palabra dice que tu misericordia se renueva
cada mañana, Señor. Y hoy, en esa renovación que ya hiciste, nos acogemos, Señor, a esa misericordia. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos permitido que el enemigo nos llene, Señor, Dios mío, de pensamientos, que nos llene de sentimientos que nos alejan del que nos traicionó, del que nos humilló, del que nos hirió, del que nos abandonó, Señor, del que murmuró, Señor, de aquel que nos maldijo. En vez, Señor, de decidir en tu presencia perdonar y bendecirlo como tú nos mandas a hacer en tu palabra, que nos mandas a amar a nuestros enemigos, Señor. Te pedimos perdón por todo orgullo espiritual, cuando por conocerte a ti nos creemos más que los impíos y los pecadores, en vez, Señor, de tener esa compasión que tú tuviste, que te hacía sentar con los pecadores, pero no para participar de su pecado, sino para que con tu amor y con tu misericordia y con la verdad de tu palabra, traerlos a arrepentimiento con cuerdas de amor. Enséñanos, Señor. Hoy te pedimos que tú nos enseñes, Señor, cómo tú lo hacías, Señor, cómo tú los amabas, cómo tú le predicabas, Señor. Nadie se resistía a tu amor, a tu ternura, a tu compasión. Enséñanos, Señor, para que cuando salgamos, Señor, y aún en nuestros hogares podamos ministrar ese amor tuyo a nuestros esposos, a los hombres a sus esposas, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestros vecinos, a nuestro entorno. Enséñanos, Señor, perdónanos si no hemos sabido hacerlo, pero hoy te pedimos, Señor, enséñanos a perdonar, Señor, y a olvidar. Enséñanos a volver a ser puentes, Señor, con los que nos hirieron, con los que nos traicionaron, con los que nos abandonaron, Señor. Padre, enséñanos, Señor, Padre, para ser, Dios mío, verdaderos hijos tuyos, que nos parezcamos a ti en todo, Señor, aún en lo que humanamente nos parezca más difícil, pero te pedimos, Señor, que tú intervengas, que tú obres, que tú nos sigas transformando, Señor, porque estamos en tu taller y te necesitamos, Señor. No queremos, Señor, seguir viendo nuestras naciones divididas por el odio, Señor. No queremos, Señor, Padre, seguir, Señor, siendo fieles adeptos a una ideología en detrimento del otro que se pierde, Señor, y que no le hablo de Jesús porque piensa diferente. No, Señor, que hoy renunciemos, que hoy abra nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos ver lo que se mueve a nivel espiritual en nuestras naciones, y entendamos lo que dice tu palabra, que nuestra lucha no es contra hombres, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Señor, que entendamos que a nivel natural todos los bandos, el comandante de esos bandos no eres tú, Señor. Así que no podemos, Señor, santificar a uno y Señor, y satanizar al otro. No, Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y entender que ambos, todos, te necesitan a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa a todos, comenzando por tu iglesia. Porque segunda de Crónicas 7:14, Señor, no fue escrita para los que no te conocen, no fue escrita para los gobernantes que no te conocen, no fue escrita, Señor, para el impío, no, Señor, fue para tu pueblo. Y tu pueblo es aquel que te ha reconocido como su único y suficiente Salvador. Tu pueblo es aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, Señor. Los que han venido a ti reconociendo que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que te hemos pedido que tu sangre nos limpie de todo pecado. Aquellos que te hemos pedido que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor.
Así que, papito lindo, en esta mañana, todos aquí, los que estamos conectados, los que verán en diferido, Señor, todos venimos, Señor, a tu presencia, a pedirte, Señor, que nos limpies, que nos perdones, que, Padre, tú derribes toda fortaleza en nuestra mente, que nos sigas, Señor, haciendo fieles, Señor, en ceguera espiritual a ideologías humanas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser parte de la solución. Señor, que podamos ser sal, que podamos ser luz. Señor, ayúdanos, Señor, a levantar nuestra voz cuando hay que hacerlo. Señor, en defensa de los inocentes, de los indefensos, de los que no pueden hablar, Señor. Ayúdanos, pero no como una guerra santa, sino levantando bandera, usando, Señor, las armas espirituales, pero también las que tú has permitido que estén aquí en la tierra, Señor, para, Padre, impedir que se haga legal lo que es ilegal en tu reino. Ayúdanos, Señor, enséñanos, danos la sabiduría, danos las estrategias y danos, Señor, oh Dios mío, el amor para hacerlo todo con tu amor, Señor, donde cuando levantemos nuestra voz, la gente no se sienta, Señor, acusada y condenada, sino que sea, oh Dios mío, de tal manera que sean invitados a rendirse a ti y a decir: es verdad, Dios todo lo hizo perfecto, el orden, el diseño original de Dios es el correcto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Queremos vivir quieta y reposadamente, como lo dice tu palabra, y hoy hemos entendido que es a través de la oración, Señor, primeramente a través de la oración, y por eso hemos clamado y por eso hemos orado y por eso lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dejó, que no se aferró a esa gloria celestial, sino que la dejó, se despojó para venir aquí a la tierra, para vivir entre nosotros, para demostrarnos que aún aquí en la tierra podemos vivir aferrados y apegados al diseño original tuyo, Padre. Y aún entregó su vida en una muerte cruel por amor a nosotros, para restituir ese puente que nos conectaba de nuevo contigo, para derramar esa sangre que es la única que nos limpia de todo pecado, y para que se le fuese entregado el nombre que es sobre todo nombre, en el cual, el único en el cual podemos ser salvos. Así que, papito lindo, hoy te damos gracias, Señor. Hoy te entregamos nuestras cargas individuales, familiares, como congregación, como en nuestro entorno, Señor, vecindario, ciudad, y aún nuestras naciones te las entregamos. Oramos por los reyes que hoy son sinónimos de autoridades, de gobierno, y los que están en eminencia, a todos te los entregamos y te los presentamos. Obra tú, porque tu Espíritu Santo puede llegar donde nuestras palabras y nuestras acciones no pueden hacerlo. Y pueden traer convicción de pecado, pueden traer arrepentimiento, pueden poner en el corazón hacer, oh Dios mío, poner el querer como el hacer, conforme a tu perfecta voluntad, que es la que queremos, Señor, que se haga en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestro entorno, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Bueno, familia hermosa, estamos gozosos, estamos en victoria, y con ese espíritu de gozo y esa alegría voy a dejarle al pastor más hermoso para mí. Aleluya. Ustedes, mujeres, digan después del mío, porque sus esposos son, ¿verdad?, sacerdotes en su casa. Aleluya.
y vamos a gozarnos con esta palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. El Señor les bendiga y les guarde, y con nosotros el pastor. Amén. Amén. Aleluya, poder. Dios les bendiga a todos. Saludamos a los que están conectados por estos medios. Saludamos a la familia Riera Roja, la familia Matabompar. Saludamos a los que se conectan, ¿verdad?, en esta hermosa hora por este medio. Qué bueno que estamos hoy, el segundo domingo de 2021. Estamos dándole la primicia a Dios. Qué importante es saber que tenemos una iglesia donde congregarnos, y sabemos que podemos congregarnos en el nombre de Jesús, en torno al nombre de Jesús, que al final de cuentas es el único nombre sobre todo nombre. Y para eso fuimos escogidos, para saludamos a la familia Mendoza Ferrera. Carolina de Rodríguez, Dios te bendiga, hija, el Señor te guarde. Saludamos a... Mándenme un saludo para ir saludándolos, por favor, gracias, muy amable. Es el único nombre en el cual debemos congregarnos, que es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hoy es los 10 de enero, segundo domingo del año 2021, y estamos muy gozosos y muy agradecidos con el Señor por poder estar, aunque sea por estos medios digitales, los cuales bendecimos, ¿verdad? Saludamos a la familia Olmos León, y le pedimos al Señor que nos mantenga por estos medios mientras transcurre todo este tiempo de pandemia, que sabemos que se acabará pronto. Amén. Y confiamos en Dios que se acabe pronto, pero que eso no debe detener a la iglesia del Señor. Aleluya. Ninguna pandemia puede detener la obra de Dios, y la obra de Dios es su iglesia. Ninguna pandemia debe detener, ¿verdad?, el trabajo que la iglesia del Señor hace como cuerpo de Cristo, como brazo extendido de Dios, porque el Señor nos dijo que cosas mayores a las que Él hizo nosotros haríamos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es predicar la palabra del Señor. Amén. Ser luz y sal en medio de la oscuridad y en medio de un mundo insípido y desabrido, que cree que tiene mucho sabor, porque pues cree que el merequetengue le da sabor a la vida de la gente, pero que si vamos, realmente lo que necesitamos es a Jesús en nuestras vidas. Él es el que nos impulsa, Él es el que nos cambia, Él es el que nos da amor, nos da fortaleza, nos da sanidad, nos da provisión. Él es todo para nosotros, los cristianos, ¿verdad? Y bien, siguiendo con una serie de predicaciones, saludos a la familia Arismendi, a la familia González Arismendi. Saludos perdón, se cayó esto, discúlpenme, estamos en vivo. Saludos a la familia, a la familia Sosa Azuaje, a la familia Azuaje Díaz. Les saludamos desde acá. Familia Mendoza Ferrera. Importante que entendamos que estamos en una serie de predicaciones que tienen mucho que ver con este año 2021. En este año 2021 vamos a estar predicando una serie de mensajes que van a ir directamente a nuestro espíritu, como todos los mensajes que predicamos, ¿verdad? Pero estamos en tiempo de urgencia. Diga conmigo, estamos en tiempo de urgencias. ¿Por qué? ¿Por el coronavirus? No por el virus sin corona, sino porque estamos en los tiempos finales. Se está cumpliendo la profecía de Mateo 24 en varias partes del mundo y en la humanidad completa. Y el Señor quiere que usted y yo pasemos... el Señor me ministraba y me decía, yo no quiero una iglesia reactiva, yo quiero una iglesia activa. Adoramos al Señor. Yo quiero una iglesia en acción, me decía el Señor. No una iglesia que se siente, ¿verdad?, a esperar mi regreso, sino una iglesia que esté esperando mi regreso en accionar, predicando el evangelio, amando, perdonando, alimentando, sanando, restaurando, libertando, llevando el evangelio. Adoramos al Señor. A toda criatura, dice el Señor. El Señor necesita una iglesia pompeada, como decimos en Puerto Rico. El Señor necesita una iglesia activa, no una iglesia pasiva como las 5 vírgenes aquellas que, bueno,
no le importó tener aceite a tiempo, se le secó el aceite. El que tiene un aceite, el que tiene una unción y no la usa, se seca. Adoramos al Señor. Y el Señor me ministraba y me decía, dile a mi iglesia que llegó el tiempo de que accionen. El Señor me decía, he puesto dones y talentos en la iglesia. El Señor me ministraba que ha puesto dones y talentos en nuestras vidas, pero que muchas veces nosotros, por la comodidad, por las distracciones del mundo, por la comodidad de donde estamos, por el estado de confort, o muchas veces por la apatía, no accionábamos y no poníamos a su disposición de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores, no poníamos a su disposición los talentos que Él nos había dado. Y el Señor me llevó a la Escritura y me dijo, eso es porque la iglesia se ha vuelto más reactiva que activa. Y yo le decía, Señor, ¿qué palabra vas a compartir con nosotros? Y el Señor me llevó al Evangelio de Lucas. Diga conmigo Lucas. Me llevó al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 y 25. Yo lo voy a leer desde acá y usted por favor lo va a leer desde allá. Me llevó a Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Y dice así. Dice, aconteció que un día, Jesús subió y se sentó en una barca con sus discípulos, con sus talmidín. Y les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Ay, Dios mío. El Señor quiere llevarnos al otro lado. Hay algo en el otro, hay gente en el otro lado que necesita ser sanada. Hay gente al otro lado que necesita ser restaurada. Al otro lado, quizás su mamá, su papá, sus hermanos, su jefe, sus amigos, sus compañeros de trabajo, algún primo, algún tío, alguna tía está al otro lado. Por lo cual tú necesitas montarte en la barca para ir a ellos. Adoramos al Señor. Es decir, no, pero eso sí, no te montes en la barca sin Jesús. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y mientras navegaban, Él se durmió, Jesús se durmió. Y al sobrevenir, diga conmigo, Jesús se durmió. Y al sobrevenir una tempestad de viento en el lago, la barca estaba casi a punto de hundirse. Y peligraban, dice el verso 23. El verso 24 dice, acercándose a Él, los discípulos lo despertaron diciéndole, Rabino, Rabino, perecemos. Y Él despertando, reprendió el viento y a las olas del mar, y estos cesaron y vino la calma. Jesús es nuestra paz, ¿verdad que sí? Enseguida, verso 25, Jesús les dijo a los discípulos, ¿dónde está su emuná? ¿Dónde está su fe? Ellos, los discípulos, llenos de temor, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Bendita es la palabra de Dios esta mañana. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre y te damos gracias por ella. Señor, te pedimos que nos ministres por medio de ella. Señor, tu palabra que es viva y eficaz como espada de dos filos. Te pedimos que hoy penetre nuestra carne, nuestras dudas, nuestra soberbia, nuestra terquedad, nuestra incredulidad también. Te pedimos que penetre la carne, los huesos, los tuétanos, que disciernan los pensamientos de nuestros corazones. Señor, te pedimos que tu palabra cumpla el propósito para lo cual es enviada hoy. Señor, te pedimos que tu palabra, oh Dios, no regrese jamás atrás vacía y que dé fruto en cada uno de nosotros al 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo ministrando. Yo renuncio a todo intelecto y a todo profesionalismo. Y me quito para que seas tú, Espíritu Santo, ministrando por medio de las palabras pronunciadas y salidas de mi boca. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Gracias porque sin tu palabra estaríamos perdidos. Gracias porque sin tu Espíritu Santo, ¿quién es suficiente, Señor? Nadie. Así que te pedimos, Señor, que seas tú y no nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien. En el capítulo Lucas, de 8 de Lucas, el Evangelio del doctor Lucas, recordemos que Lucas era un médico griego. Y Lucas relata en el capítulo 8 algo muy hermoso. Jesús se monta en la barca con sus discípulos y les dice a ellos, vamos al otro lado del lago. Jesús sabía que al otro lado del lago había una necesidad del evangelio de las buenas nuevas. Había una necesidad
de sanidad, de provisión, pero sobre todo había una necesidad de Él mismo, porque Él es el Hijo de Dios. Y mientras navegaban en esa barca, Jesús se durmió. Jesús se durmió. Esto revela a la humanidad de Jesús, que tenía sueño, ¿verdad? Y al Jesús dormirse, sobrevino una tempestad en el lago. Y la barca pues empezó a hundirse y empezó a peligrar. Y los discípulos se empezaron a asustar y se acercaron a donde estaba Jesús. Eso quiere decir que estaban distanciados de Él, aunque estaban en la misma barca. Y muchas veces en la vida, en nuestra vida cristiana nos pasa eso. Montamos a Jesús en la barca o estamos en la barca montados con Jesús, pero nos alejamos de Él. Y se nos llega a dormir también en muchos casos, ¿verdad? Adoramos al Señor. Y empezaron a tener temor y despertaron a Jesús diciéndole: Rabino, Rabino, perecemos, nos estamos hundiendo, ayúdanos. Y él, despertando, pues reprendió a los fuertes vientos y a las olas del mar y se hizo grandes bonanzas. Dice la versión que usted tiene allí. La versión que yo tengo dice: vino la calma, porque Jesús es nuestra paz. Dile al que está a tu lado: Jesús es nuestra paz. Hay gente que sigue buscando la paz en lo que no es Jesús y por eso no la consigue. Quizá la llega a conseguir a ratitos, ¿verdad? Mientras dura el cigarrito, mientras dura la porción de la droga, mientras dura el alcohol, mientras dura el vicio del juego, o mientras dura el éxtasis, ¿verdad?, del sexo ilícito. Pero no la consigue completamente, porque el único que puede dar la paz, que sobrepasa todo entendimiento, es Cristo Jesús. Y dice que reprendió a los fuertes vientos y a las olas del mar, y estos cesaron y vino la calma. Y enseguida Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Jesús reprende los vientos, calma los mares, calma las aguas, pero enseguida le dice a los discípulos: ¿dónde está su emuná? ¿Dónde está su fe? Los discípulos estaban tan llenos de temor que lo único que alcanzaron a decir y es preguntarse unos a otros. Ni siquiera se lo preguntaron a Jesús. Le dijeron: oye, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo que aún los mares, las aguas, los vientos le obedecen? Qué increíble que los discípulos habían sido escogidos por Jesús. Sin embargo, andaban con Él, pero no le conocían. Se congregaban con Jesús, ¿sí o no? Pero no le conocían. Adoramos al Señor. Los discípulos, si usted empieza a repasar el Evangelio de Lucas, se da cuenta que los discípulos, a partir de Lucas 5, ¿verdad?, que es cuando empieza a escogerlo, porque los primeros capítulos de Lucas empiezan con la profecía, empiezan con Zacarías, con Juan el Bautista y todo esto. Pero a partir del versículo 5 de Lucas, en la narración del Evangelio del doctor Lucas, usted empieza a ver que los discípulos habían escuchado las predicaciones de Jesús, donde Él les dijo que los haría pescadores del hombre. Eso está, pescadores de hombres, perdón, eso se lo digo a Pedro y también a los hermanos Zebedeo. Eso está en Lucas 5:10 más o menos. Usted puede leerlo en casa después con calma, no se preocupe. Habían visto los milagros de la pesca milagrosa cuando Él los llama, ¿se acuerdan? Y habían visto incluso, eso está en Lucas 13 más o menos, habían incluso visto el milagro del paralítico en la camilla cuando los amigos lo metieron por el techo. Eso está en Lucas 5:18. Habían visto el milagro de la liberación de los de los demonios, cuando Jesús llegó y liberó a uno de los demonios porque estaban enfermos. Eso está en Lucas 6:18. Incluso, si usted sigue leyendo el Evangelio de Lucas, por allá Lucas 6:20 más o menos, se da cuenta de que los discípulos habían estado en la hermosa predicación del Sermón del Monte, una de las predicaciones más hermosas jamás predicadas, ¿verdad? Incluso habían escuchado de la duda del Juan el Bautista, cuando le mandó a los discípulos de él a decirle: mira, pregúntenle si él era el que había de venir o si esperamos a otro. Y Jesús confirma que él era el que había de venir. Y sin embargo, ahorita, en Lucas 8, 22, 25, era un poco más adelante, históricamente hablando, cronológicamente hablando, porque el Evangelio de Lucas es uno de los más hermosos en cuanto a cronología se refiere. Incluso las 3/4 partes del Evangelio de Lucas no aparecen en los otros evangelios. Eso es algo muy hermoso que debemos agradecer al Espíritu Santo que tocó a este médico llamado Lucas para que escribiera todo esto, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle esta hermosa mañana de domingo es que aunque los discípulos habían vivido todo eso con Cristo, aún así
dudaron y les faltó la fe. Adoramos al Señor. El Señor nos pregunta esta mañana, ¿en qué nos parecemos usted y yo, nosotros, a esos discípulos de la barca de Jesús? Adoramos al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en nuestras vidas cristianas bastante cómodas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y sabemos que andamos con Jesús, con su Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el Señor, y hemos visto sus milagros, sus prodigios, sus señales, todas sus cosas, hermanos. Nos ha restaurado y nos sigue restaurando. Y el Señor nos dice un día, o nos pregunta un día, o nos pide un día, que pasemos al otro lado. Que vayamos al otro lado y nos pide que accionemos para dar el próximo paso que Jesús requiere que demos en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los demás. Porque resulta que al otro lado también está parte del propósito que Él nos ha encomendado para esta vida que nos ha prestado. Y resulta que usted y yo decidimos emprender ese camino, montarnos en esa barca, por decirlo de alguna manera, con Jesús. Y emprendemos ese camino y vamos confiados porque Jesús está con nosotros en la barca. O sea, ¿qué nos puede pasar? Adoramos al Señor. Él está allí. Y donde está Jesús están sus promesas. Dile que está a tu lado. Donde está Jesús están sus promesas. Alguien diga amén. Adoramos al Señor. Y vamos confiados porque está su promesa. Y hay una promesa de Jesús. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quizás el que Jesús esté en nuestra barca, ¿verdad? Eso nos da una confianza que definitivamente nadie más puede darnos. Amén. Ahora, sucede que apenas muchas veces emprendemos este navegar, como los discípulos, ¿verdad? En Lucas 8. Y empezamos a navegar hacia ese propósito. Y resulta que comienza a presentarse en nuestras vidas dificultades, tempestades, pruebas, ¿verdad que sí? Que van a querer que yo no llegue al otro lado. Adoramos al Señor. Que van a querer impedir que yo no llegue al otro lado, porque en el otro lado está parte del propósito importante para mi vida. Quizá esa tempestad, ese viento que se levanta, esa agua que se levanta, que se vuelve turbia o se vuelve turbulenta, mejor dicho, quizá pueda ser una tempestad, no lo sé, en la salud, por ejemplo, no lo sé. Quizá pueda ser una tempestad que se levantan los vientos de la economía y quieren golpear tus finanzas, no lo sé. Quizá pueda ser una tempestad en el matrimonio y la esposa se pone allí, tú sabes, un poco fuerte, o el esposo se pone un poco terco. Adoramos al Señor por los esposos. O los hijos se ponen un poco potrones, ¿verdad? Y no quieren obedecer, no lo sé. Pero lo cierto es que se levantan tempestades mientras yo voy navegando a ese propósito hacia el cual Dios quiere, el Señor Jesús quiere que yo me dirija. Entonces se presenta la oportunidad para tomar dos decisiones, o una decisión que me lleva a dos situaciones, mejor dicho. Tenemos la oportunidad de tomar la decisión de ser unos cristianos activos o ser unos cristianos reactivos. Muchas veces, en lugar de ser cristianos activos, y cuando digo cristianos de acción, activos me refiero a cristianos de acción, es decir, cristianos que en lugar de orar, en lugar de buscar dirección de Dios, en lugar de ayunar, en lugar de esperar en Dios y de alguna manera esperar en Él para ver la revelación de lo que Él quiere, ¿verdad?, enseñarnos, quiere que hagamos. Porque quiero decirte algo, si algo estoy seguro es que de esta vida no nos vamos a ir hasta que no cumplamos el propósito de Dios, ¿verdad? Y yo creo que soy inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios, ¿verdad? Hasta que Dios me lleve a su presencia, adoramos al Señor. Pero volvamos al tema que queremos conversar esta mañana,
Y en lugar de yo accionar en fe, esa fe que me ha sido dada por Jesús, ¿verdad? Por el oír de su palabra, y en lugar de confiar en Él, en su palabra, yo reacciono llenándome de miedo como los discípulos en el capítulo 8 que estaban en la barca. Dejando entonces, abriendo la puerta por medio del miedo, abriendo la puerta para que las circunstancias que yo esté viviendo me dominen, gobiernen mis emociones. Y si gobiernan mis emociones y mis pensamientos, también van a terminar gobernando mis decisiones. Adoramos al Señor. Si yo dejo que el miedo me gobierne en medio de las circunstancias que esté viviendo, voy a terminar tomando decisiones en mi carne o en el alma, y por lo tanto no van a ser decisiones asertivas, sino totalmente erradas, y vamos en muchos casos terminando por abortar el propósito de Dios, y me van a hacer olvidar que lo más importante que debemos comprender, que aunque las circunstancias sean adversas, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque la prueba sea alta, aunque la tempestad sea dura, no debemos olvidar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En Lucas 8, los discípulos iban con Jesús. Navegaban, todo chévere. Y sin embargo, sufrieron una tempestad. Adoramos al Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Si estoy asistiendo a la iglesia, si estoy orando, si estoy ayunando, si estoy diezmando, si me estoy congregando, si estoy sirviendo, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué esta tempestad? El problema es que estamos haciendo la pregunta equivocada. No es por qué, sino para qué el Señor ha permitido una tempestad en nuestras vidas. Si somos cristianos almáticos, si somos cristianos que estamos en la carne, vamos a dejar de orar, vamos a dejar de congregarnos, vamos a dejar de leer la Biblia, vamos a dejar de ayunar y vamos a empezar a vivir en la carne, de manera que vamos a dejar que Jesús se duerma en nuestra barca. Hay dos tipos de cristianos: el cristiano activo, que ora, que ayuna, y el cristiano reactivo, que nunca hace nada, que no ora, que no ayuda, que no madruga, que no se discipula, que no va a los discipulados, que no se conecta con los redes, con las iglesias, que nada, sino que vive una vida tranquila, se dice cristiano, y el Señor lo bendiga, ¿verdad? El Señor la bendiga. No tiene una relación personal con Dios, pero cuando viene la prueba, entonces reacciona y empieza a despertar a Jesús, porque lo dejó que se le durmiera en su barca. Empieza a despertar a Jesús para que Jesús lo salve del gran problema en que se metió, que no vio venir porque no era un hombre o una mujer de oración. Adoramos al Señor. Muchas veces hemos dejado que Jesús se duerma en nuestra vida y vienen tempestades. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay gente que no tiene comunicación permanente con Jesús. Debe ministrarnos mucho la pregunta que le hace Jesús en el verso 25 del capítulo 8 a los discípulos, y le dice: ¿dónde está su emuná? El Señor me decía, mientras preparaba toda esta palabra para nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, el Señor me decía: hay cristianos, atención, agárrese bien donde está sentado. El Señor me decía: hay cristianos que no saben dónde está su fe. ¿Y sabe por qué? Me decía el Señor: porque no hablan conmigo, porque no oran, porque no ayunan, porque no leen la Biblia. Adoramos al Señor. ¿O acaso no fue eso lo que Jesús le dijo a los discípulos? ¿Dónde está su fe? Eso es lo que le quiso decir. ¿Acaso no se dan cuenta que yo estoy con ustedes? ¿Y me dejaron dormir?
¿Cuántas veces? Yo no sé, pero vuelvo a repetir esto. Venían de haber visto milagros, señales, prodigios, predicaciones extraordinarias, y dejaron que Jesús se durmiera. Muchos cristianos hay así en la iglesia hoy en día. Han visto milagros, señales, prodigios. El Señor les ha hablado por predicaciones. El Señor les ha hablado por su palabra. El Señor les ha hablado por profecía. El Señor les ha hablado audiblemente inclusive. Pero han dejado que Jesús se les duerma en sus barcas. Adoramos al Señor. Se han vuelto cristianos reactivos en lugar de cristianos activos. Los discípulos pensaban que se iban a morir, se iba a hundir la barca. Y Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Acaso no saben que todavía el propósito no se ha cumplido en ustedes? Adoramos al Señor. Y hasta que el propósito no se cumpla, pues no van a perecer. ¿Acaso no se acuerdan? Le dice Jesús. Yo me imagino que Jesús le habrá dicho, ¿acaso no se acuerdan que les dije que lo iba a hacer pescadores de hombres? Adoramos al Señor esta mañana. Puede ser que la barca se anegue de agua, puede ser que corra peligro, pero el Señor te dice esta mañana, puede ser que en tu barca haya una tempestad de salud, puede ser que en tu barca haya una tempestad económica, puede ser que en tu barca haya una tempestad en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, pero el Señor te dice esta mañana, no vas a morir porque yo te guardo, te dice el Señor. Adoramos al Señor. El Señor nos dice esta mañana, ¿dónde está tu fe, iglesia, fruto de la vid Caracas? ¿En el diagnóstico médico? ¿En lo que dice el médico sobre el COVID? ¿En lo que dice el mundo sobre el virus sin corona? ¿O en mi promesa de sanidad, te dice el Señor? ¿Dónde está tu fe? ¿En lo que dice la economía que este año, pues, bueno, desastres van a venir, por supuesto? O en la provisión sobrenatural de Dios. ¿Dónde está tu fe? Te dice el Señor esta mañana. ¿Dónde está tu fe? Te dice el Señor esta mañana. El Señor te pregunta, ¿acaso crees que es mejor que te divorcies porque quizá tu orgullo no te permite perdonar a tu esposo o a tu esposa que te haya sido infiel? Adoramos al Señor. ¿O tu fe está en mi promesa de restauración que te he dado para que no te rindas? Dice el Señor. ¿Dónde está nuestra fe? Nos pregunta el Señor esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Un cristiano pompeado, activado, se decide a creer en las promesas de Dios hasta el último segundo. Pero un cristiano activo permanece en la oración, permanece en el ayuno, permanece en la congregación. No se va porque se siente ofendido. No. Pamplinas. Un cristiano almático se va, un cristiano carnal se va porque, bueno, el pastor no me saludó, o qué sé yo, me regañó la otra vez. Pamplina. Cristianos almáticos y carnales son los que se van. El cristiano activado en el espíritu dice, yo vine aquí a esta iglesia para que me corrijan. Yo llegué a esta iglesia para ser disciplinado. Yo llegué a esta iglesia para ser formado. Y aquí me quedo en el nombre de Jesús, porque aquí voy a dar fruto en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor esta mañana. Pero el cristiano reactivo reacciona. Adoramos al Señor. Y se va ofendido y cree que, bueno, como le enseñaron, que si llegas a Cristo te lo mereces todo. ¿Qué sé yo? Adoramos al Señor. Es importante que entendamos que tenemos que convertirnos, ahora más que nunca en este 2021, en hombres y mujeres de oración. En hombres y mujeres que ayunemos. En hombres y mujeres que permanezcamos en la Escritura, leyendo la palabra de verdad. Este año es un año muy fuerte, muy difícil. Pastor, no diga eso. Este año va a haber guerras, naciones contra naciones. Está en la Biblia, lea Apocalipsis. Léalo. Apocalipsis 6, lea Apocalipsis 6. Dice que vendría un virus sin corona y después dice, todo está en la palabra, todo está aquí, iglesia, todo está aquí, todo está aquí. Deje de leer el horóscopo.
y busque la palabra de verdad. Dios no miente. Dile que está a tu lado, Dios no miente. Pero en medio de la prueba, el justo por la fe vivirá. Adoramos al Señor. Hay gente que le tiene más miedo a la inflación. Adoramos al Señor. Y por eso termina pecando y haciendo cosas que no debe hacer. Un cristiano reactivo se sigue deleitando en el pecado. Sigue mintiendo. Cuando el hombre pecó en Génesis 3:6, se llenó de temor y se volvió reactivo a todo. El pecado original, cuando el hombre pecó en el Génesis 3:6, se volvió un hombre reactivo a todo. Reaccionó ante la presencia de Dios, se escondió. Reaccionó ante la palabra de Dios y le echó la culpa a la mujer. Vive reaccionando. Por eso, sin el Espíritu Santo, sin Jesús en nuestra vida, vivíamos reaccionando, usted y yo. Gloria a Dios por Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Porque Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros para su perfecta voluntad. ¿O acaso no se acuerda que cuando estábamos en el Espíritu Santo mentíamos, robábamos? Ay, pastor, yo no robaba. Bueno, si no pagabas impuestos, robabas. Cobrabas de más, robabas. Si te quedabas con un vuelto que no era tuyo, robabas. Cuando estábamos sin Dios, cuando teníamos miedo a afrontar la responsabilidad de nuestros actos, ¿qué hacíamos? Bebíamos y evadíamos. Huíamos. Adoramos al Señor. Vivíamos reaccionando ante todo lo que sucedía. Pasó esto, reacciono. Éramos carnales y almáticos. Pero ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Vivíamos escondidos de Dios. Hasta que, gloria a Dios, Cristo nos encontró. Ahora bien, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Está bien. Pero ahora bien, con Cristo, Él nos ha devuelto a la vida, dice la palabra. Y nos ha dado un Espíritu Santo para que nos dirija a toda verdad. Importante que entendamos, iglesia del Señor, que si no nos convertimos en cristianos de verdad, activados, discipulándonos, orando, ayunando, vamos a seguir siendo cristianos almáticos, dejándonos gobernar por las circunstancias, por lo que dice Google, por lo que dice Facebook, por lo que dice el mundo. Y eso no debe ser. Quiero terminar con esto. En el capítulo 9 de Lucas, un capítulo más adelante, ¿verdad? Permítame. Gracias. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 54, voy a acercarme un poquito más. Dice lo siguiente. El capítulo, versículo 54, Jesús había enviado a sus discípulos a una misión. Iban a pasar por Samaria, iban a Jerusalén, pero pasaron por Samaria. Y como no lo recibieron, es decir, encontraron resistencia allí en ese pueblo, Jacobo y Juan dejaron por un momento de estar en el Espíritu. Porque quiero decirte algo de parte de Dios. No podemos hacer ninguna obra para Dios sin estar en el Espíritu. No podemos, atención, iglesia del Señor, no podemos hacer la obra de Dios en la carne ni en el alma. Adoramos al Señor. Aquí los almáticos y carnales no pueden hacer la obra de Dios. ¡Uf! Poderoso. Gracias, Señor. Y en Lucas 9, versículo 54, Jesús envió a los discípulos a una misión y como no lo recibieron, ellos encontraron resistencia. Resulta que Jacobo y Juan se ofendieron y reaccionaron y le dijeron a Jesús algo así como esto. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron al Señor: ¿quiere que demos la palabra y descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Adoramos al Señor. Y volviéndose, vamos a ver, versículo 55, lo que dice: y volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son,
Dios mío. Jesús no los aplaudió. Dice que Jesús los reprendió. Los samaritanos no recibieron a Jesús porque se encaminaba para Jerusalén, para adorar en el templo y no en el monte Gerizim, como adoraban los samaritanos. Acuérdense, eso está en Lucas, también eso lo refleja el Evangelio de Juan 4, el 20-21, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y entonces los discípulos se molestaron y le dijeron a Jesús: bueno, vamos a hacer como hizo Elías, que descienda fuego del cielo, que se consuma esta gente. Y Jesús se volteó y dijo: ¡Ey! ¿Qué espíritus son ustedes? ¿Qué pasa? Adoramos al Señor. ¿Cuántas veces usted y yo hemos reaccionado así? En el alma, en la carne. ¿Cuántas veces hemos querido que descienda fuego del cielo, Señor? Y se consuma, no sé, a ese jefe que me fastidia, por ejemplo. Adoramos al Señor. Uy, a ese hermanito de la iglesia que no me agrada. Adoramos al Señor. O que se consuma, no sé, a ese esposo que no termina de convertirse a Cristo. Adoramos al Señor. A esa esposa que no termina de obedecerme. A mí, que soy el sacerdote de la casa. A ese vecino que pone música a todo volumen. ¿Qué sé yo? No sé. A ese pastor que todos los días me para a las 5 de la mañana porque tenemos que estar orando. Aquí vemos cómo los discípulos, al sentirse rechazados por ese pueblo samaritano, ante una encomienda de Cristo, porque no recibieron, ¿verdad? En lugar de ser activos en el Espíritu y quizás pensar: vamos a orar por estos samaritanos para que conozcan a Cristo, para que, ¿sabes?, se conviertan, porque bueno, esto es una oportunidad sola en la vida, qué sé yo. Ellos dijeron: no. ¿Tú viste, Jesús? ¿Viste a los samaritanos? No te quieren. Son unos mundanos. No nos quieren recibir. Jesús. Que se pierdan, que se quemen en el infierno. Fuego del cielo para ellos, Jesús. Porque te están rechazando. Y Jesús, en el versículo 55 de Lucas 9, les hace una pregunta que también nos hace a nosotros en esta hora. ¿De qué espíritu son ustedes? ¿De qué espíritu somos nosotros? Y el verso 56 le dice: ¡Ey! ¿Pero qué dice? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Oh, Dios mío. Que el Señor nos ayude. ¿Usted sabe cuánta gente se pierde porque usted y yo, en lugar de orar y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios y hacer su obra, que es pescadores de hombres, más bien vivimos ofendidos porque no nos tratan como queremos, o no nos va como queremos, o no nos salen las cosas como queremos? Y en lugar de ser dirigidos por el Espíritu Santo, más bien vivimos reaccionando en la carne y en el alma, y alejándonos cada vez más del propósito que debemos cumplir. No podemos, Iglesia del Señor, no podemos permitir que las circunstancias, como las que vivieron los discípulos en Samaria, cuando fueron rechazados, sean las que nos gobiernen, sean las que determinen quiénes somos, como si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios. No podemos. Hay gente que todavía, y pasa incluso dentro de la iglesia del Señor, hay gente que no cree en el Espíritu Santo, y yo no sé cómo pueden vivir sin el Espíritu Santo. Porque toda la Biblia que tengo acá, no sé si la suya, pero toda esta Biblia que tengo acá, desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, ya, aquí cuando termina, por acá, mira, hasta Apocalipsis 22, habla del Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios gobernando nuestras vidas, por encima de nuestra carne, por encima de nuestra alma, ya no podemos ofendernos, ya no podemos ser reactivos, sino más bien activos.
Porque el Espíritu Santo nos va a dar amor por aquellos que nos ofenden. Nos va a dar perdón por aquellos que nos hieren. Nos va a dar consuelo con aquellos que nos abandonan. El Espíritu Santo va a poner en nosotros el querer como el hacer para su perfecta voluntad. Ese es el poder que actúa en nosotros, dice la Biblia. Así que de ahora en adelante no podemos vivir reaccionando, no podemos vivir defendiéndonos, como hicieron los discípulos en Lucas 9. Deje de pelear, es su fuerza. Ahora vamos a Señor. Hay gente que se ofende por todo. Porque el pastor no lo tomó en cuenta para esto, o la pastora no le dijo tal cosa, o no le aplaudimos tal determinada sesión. No sea reactivo, métase con Dios. Y que Dios le hable. Adoramos al Señor. En Éxodo 14:14, que en el original hay una promesa muy hermosa de parte de Dios. El pueblo estaba siendo perseguido. Tenía el mar rojo aquí. Los egipcios de este lado y el mar rojo aquí. Y el pueblo aquí dijeron, señores, se acabó. Pero Jesús le dijo, Jehová peleará por ustedes. Mientras ustedes estén callados. Dejen de estar quejándose y murmurando. Entonces dice, luego Moisés clamó a Jehová. El hombre de Dios, el líder, el hombre de Dios, que conocía lo que Dios es capaz de hacer, prefirió confiar en Dios antes que quejarse, antes de dejar de gobernarse por el alma, antes de dejar de gobernarse por la carne. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor esta mañana. Hay gente que deja de andar en el espíritu y se va para la carne. Entonces no ora, no lee la escritura, no ayuna. Y deja que el alma y la carne le ganen terreno en sus emociones. Y tienen 400 años en el Señor, no importa. Pero son almáticos y son carnales también. Adoramos al Señor. Han vivido una vida mentira. Actuando sin ser. Adoramos al Señor. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, dice el Señor, sino de poder, amor y dominio propio. Adoramos al Señor. Si estamos claros en esto, pues no debemos molestarnos, que nadie me reconozca nada en lo que yo hago. ¿Cuál es el problema? Lo estoy haciendo para Él, el Rey de Reyes y Señores de Señores. Como lo decíamos la semana pasada, Colosenses 3, 23, 24. Vamos a hacer cosas para Dios este año. Y a lo mejor nadie lo va a agradecer. A lo mejor nadie te va a pagar por eso. A lo mejor nadie te da una palmadita en el hombro. A lo mejor, no importa. Si tú estás claro que lo estás haciendo para Dios, sigue para adelante. Y sigue haciéndolo para Dios en el nombre de Jesús. Si estamos en el Espíritu, pues no nos va a molestar que la gente hable mal de nosotros. Si hablaron mal de Jesús, adoramos al Señor. Si estamos en el Espíritu, inclusive, no debemos atemorizarnos por las tormentas. Porque sabemos que igual vamos a llegar al otro lado en el nombre del Señor, porque Jesús está con nosotros. Adoramos al Señor. Mientras estemos encaminados en el propósito, va a venir tempestad, se van a levantar los mares, se van a levantar las aguas, se va a querer hundir la barca, pero no se va a hundir porque Jesús está con nosotros. No se defienda, decía Jesús. Jesús decía, si alguien te pide, dale. Si alguien te quita algo, dáselo. Abogado tenemos, dice la palabra. Jesucristo, el justo, dice la Biblia. Usted ore, ayune. Metámonos con Dios, con su palabra. Y vamos a ver la victoria del Señor en nuestra vida. Termino con esto. En el momento más crítico de su ministerio, Jesús oró. Fue al Getsemaní y oró. Y luego lo apresaron en ese mismo Getsemaní. Y en el momento más fuerte, cuando lo apresan, que Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado del sumo sacerdote llamado Malco. M-A-L-C-O, Malco, no está mal pronunciado, es así, Malco. Jesús le dijo a Pedro, la copa que el Padre me ha dado no la debe beber, guarda tu espada, Pedro. ¿O acaso no puedo yo orar, accionar y hacer que su Padre le mandara 12 legiones de ángeles? Una legión por discípulo. Adoramos al Señor. Sin embargo, Jesús no reaccionó.
Él ya había orado, él ya había accionado en el espíritu para lo que le sobreviniera al cuerpo, a la carne, no lo dejara de accionar en esa misma carne. Adoramos al Señor. Voy a repetir eso. Él ya había orado en el Getsemaní, él ya había aceptado la voluntad de Dios, y por tanto lo que le hicieron en la carne no hizo que reaccionara ni en el alma ni en la carne. Adoramos al Señor. Jesús, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, dejó que se cumpliera la Escritura. Cuando estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, dejamos que se cumpla la Escritura. Adoramos al Señor. Qué difícil es dejar que se cumpla la Escritura, porque nos hacen algo y queremos vengarnos. Adoramos al Señor. Quiero terminar con esto. No te atemorices. Las tormentas van a venir. Este es un año de tormentas fuertes. Van a venir olas grandes, de gran tamaño, que pareciera que van a hundir tu barca. Pero el Señor te dice: yo estoy en tu barca, despiértame, no te vas a hundir con tu barca. Adoramos al Señor. No reacciones pensando: oh, nos morimos, como hicieron los discípulos. O como mucha gente a veces llega a pensar: no, Jesús se olvidó de mí. No, el Señor te dice esta mañana: acciona tu fe. Acción, la fe es acción. Acciona tu fe. Despierta a Cristo. Ya deja de ser un cristiano almático y carnal. Dejemos de ser cristianos almáticos y carnales. Tercos. Dejemos de ser tercos. Que no nos gusta lo que nos dicen, que no nos gusta lo que nos disipulan, que no nos gusta lo que nos hablan, que no nos gusta lo que nos dice la Biblia. No. Empezamos a dejar. Dejemos que se cumpla la Escritura. El Señor te da valor hoy en el nombre de Jesús para soportar cualquier circunstancia, porque Él se encarga de tus circunstancias. Adoramos al Señor. Deja que hoy Jesús reprenda los fuertes vientos y las olas del mar y llegue la calma a tu vida. Con nuestra fe en acción, con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestra intimidad con Cristo, podemos cambiar cualquier circunstancia. Y aquello que te quería destruir, e incluso aquellos que te querían destruir, no podrán, porque el Señor, al ver tu fe y tu obediencia y tu santidad, y al ver que no estás luchando en tus fuerzas, sino que vamos a Él y nos rendimos y dejamos que Él actúe, entonces Él nos entrega la victoria en nuestras manos, porque Él nos ama. Porque Él nos ha llamado, Él te ha llamado para que seas un vencedor y una vencedora. No te ha llamado para que vivas con miedo. Así que rechaza hoy esos pensamientos que no vienen de Dios. Que no vienen de Dios. Que han querido bombardearte en este tiempo para hacerte creer que lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir. Se va a cumplir. El Señor te dice: vas a salir de esta porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Volvamos a ser cristianos de acción hoy. Que peleemos la buena batalla de la fe. Que no nos rindamos. Que creamos de una vez por todas que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, en nosotros, la va a terminar y la va a perfeccionar. Quiero decirte de parte de Dios que Dios no se queda a medias en nada. Amado mío, amada mía, que escuchas esto. Y no se va a quedar a media nuestras vidas, te dice el Señor. El Señor te dice esta mañana: no me voy a quedar a media en tu vida. El Señor te dice: vas a llegar al otro lado con tu barca en el nombre de Jesús. El Señor te dice: vas a cumplir el propósito. Adoramos al Señor. Y el Señor te dice: vayamos al otro lado. Bien, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas del Señor. Hay gente que va a llegar al otro lado. Todos vamos a llegar al otro lado. Porque hasta hoy hemos dejado de creer que esa enfermedad es más poderosa que Dios. Ya no creas eso. Esa enfermedad no es más poderosa que Dios. Esa circunstancia no es más poderosa que Dios. Ese temor no es más poderoso que Dios. Esa situación, esa escasez no es más poderosa que Dios. Ese problema no es más poderoso que Dios.
Vas a llegar al otro lado en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los diezmos y las ofrendas del Señor. Gracias por todos los que diezman, por todos los que ofrendan, por todos los que tienen la revelación, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo de dar primicia, de dar ofrenda y de dar diezmo en esta casa, Fruto de la Vid Caracas. Bendecimos a los que diezman y ofrendan. Y oramos por los que no les ha llegado la revelación todavía, para que algún día esa revelación les llegue y reciban todas las bendiciones que se encierran aquí en su palabra por causa del diezmo. Dice la palabra del Señor que cuando usted diezma y ofrenda, el Señor reprende al devorador y abre las harubot, que es plural de harubat, es decir, las compuertas de los cielos, y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunda. Reprende al devorador, y por si fuera poco, el fruto de la tierra no es estéril y no destruirá el fruto de la tierra, y empieza a haber sobreabundancia hasta que nosotros digamos: Señor, es más que suficiente. Aparte de eso, todas las naciones nos dirán bienaventurados, porque seremos tierra deseable. Lo dice Jehová de los ejércitos. No lo dice el pastor, no lo dice el pastor, lo dice Jehová de los ejércitos. Y si Dios lo dice, yo lo creo, Él lo hace. Así funciona la fe, porque la fe debe ir acompañada de valentía. En la fe debe ir, Dios, termino con esto. La fe debe ir acompañada de valentía. La fe debe ir acompañada de poder en el Espíritu Santo, de dominio propio, de los frutos del Espíritu. Porque por medio de nuestros frutos en el Espíritu, demostramos si estamos dejando que Dios obre en nosotros. Porque por nuestros frutos que nos conocerán, dijo Jesús. Así que ya no seamos más cristianos reactivos, carnales o almáticos. El cristiano reactivo, carnal y almático piensa que el pastor quiere los diezmos para comprarse camisitas, relojitos, no sé, para irse por allí. No. El cristiano que tiene revelación, que está en el Espíritu, sabe lo que Dios hace con los diezmos y las ofrendas que se dan en su casa. Hay alimento en mi casa, dice el Señor. Adoramos al Señor. Por eso hoy decidimos ser cristianos activos y damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas y damos nuestras primicias al Señor. ¿Por qué? Porque lo leemos en la Biblia y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Eso es fe. Hacer lo que dice la Biblia es fe. Hay gente que puede leerse la Biblia, tápate los mapas, pero nunca acciona conforme a la Biblia porque, bueno, no vive en el Espíritu, vive en la carne. Así que si estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, seremos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que le damos cumplimiento a la Escritura, esperamos que ella se cumpla en nuestra vida y accionamos en obediencia, fe y santidad a lo que la palabra nos dice. Así que de ahora en adelante actuaremos por revelación, ya no más en la carne, sino en el guiado por el Espíritu Santo de Dios. Seremos cristianos de acción, cristianos activos, ya no más cristianos reactivos, que cuando vienen las pruebas es que empezamos a orar, empezamos a buscar a Dios, empezamos a llamar al pastor. No. Ahora vamos a ser gente metida con Dios, de ayuno, de oración, ¿verdad? Gente de lectura de la palabra, de discipulado permanente. ¿Para qué? Para que cuando vengan las pruebas le digamos: ¿sabes qué? Dios es más poderoso que tú. Pero cuando venga el diablito le digamos: no, diablito, ya tú no puedes conmigo, porque el Señor, por mi obediencia, te ha puesto por debajo de la planta de mis pies. Así que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor tenga en nosotros misericordia, alce sobre nosotros rostro y ponga en nosotros paz, y que el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre. Y recuerda, este 2021 seremos cristianos de acción. Pase lo que pase allá afuera, tempestad, guerra, prueba, tribulación, angustia, nosotros vamos a creer que nuestra barca va a llegar al otro lado y que vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Dios te bendiga, los amamos en Cristo Jesús, y recuerda, despierta a Jesús en tu barca, no se va a hundir, vas a llegar al otro lado. Dios te bendiga.